El viernes, es decir, antes de ayer, se cerró una etapa más en el conflicto del creciente fértil. Por lo menos, nominalmente hablando, se cerró el tiempo del control unilateral estadounidense que había comenzado en 1989 con la caída del muro de Berlín, y ahora comienza otro tiempo en el cual se prefiguran terceras potencias en la organización del escenario global. Un ejemplo simple: si en 2011 Estados Unidos forjó la guerra por encargo en Siria, hoy asistimos al hecho de que son Rusia, Irán y Turquía las que, entre comillas, invitan a los Estados Unidos a participar en el espacio de negociaciones abierto en Astana, en Kazajstán. El cambio ha sido tan profundo que hoy podemos presenciar cómo un presidente, como el caso del presidente de Turquía, histórico aliado de Estados Unidos en la guerra sucia abierta en Siria e Irak, aparece ahora clavándose los cuchillos en público, afirmando que su gobierno se había equivocado al empujar la salida de Bashar al-Assad del gobierno sirio y que ahora se dan cuenta de que no hay solución para Siria sin su gobierno. Es decir, el cambio de época es claro y coincide hasta casi por una cuestión de horas con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Esto ya lo veníamos hablando aquí en nuestros últimos encuentros. La cuestión es que el paso de Obama a Trump no se aparece como un simple cambio de gobierno más, sino, diría yo, como un cambio de mirada respecto al rol que los Estados Unidos pudieran desempeñar en la conducción de sus relaciones internacionales. Pero todo esto todavía se plantea en el terreno de los dichos y de las intenciones, porque nada garantiza, al menos hasta que los hechos lo refrenden, que las retóricas de campaña se expliciten más adelante en nuevas políticas y en nuevos comportamientos. De hecho, a menos de 24 horas de haber asumido, el gobierno norteamericano, el nuevo gobierno norteamericano, rechazó participar con una delegación propia en la convocatoria de paz que mencionamos, ruso-turco-iraní, que se realizará esta semana, creo que el 23, si mal no recuerdo, empieza, en Kazajstán, y eso también es una señal política. Por eso, a estas alturas hay que abrir un prudente, digamos entre comillas, veremos. Puede que efectivamente Estados Unidos quiera cambiar el enfoque de abandonar las guerras desestabilizadoras y las operaciones de cambio de régimen que han caracterizado su política exterior en el pasado, y que trabaje ahora en colaboración con países que, como Rusia, han manifestado un interés directo en establecer un espacio común en la lucha contra el terrorismo wahhabí. En todo caso, abrimos un generoso quizás. En el terreno de las ideas, el discurso de Trump del 1 de diciembre pasado, que se dio en Cincinnati, fue, diría yo, muy novedoso para lo que habitualmente hemos conocido. Fíjense, decía Trump entonces, textual: vamos a seguir una nueva política exterior que finalmente aprenda de nuestros errores del pasado. Dejaremos de derrocar regímenes y derrocar gobiernos. Nuestro objetivo es la estabilidad y no el caos. Y precisamente porque queremos reconstruir a nuestro país, nos asociaremos con cualquier nación que esté dispuesta a unirse en el esfuerzo por derrotar al ISIS, al Daesh y al terrorismo islámico radical. Acá termina la cita. Si esto fuera verdaderamente así y el nuevo gobierno estadounidense se encaminara en este sentido, yo diría que el fin de la guerra en Siria estará a la vuelta de la esquina. Sencillamente porque la declaración es un repudio directo y explícito a los últimos 70 años de comportamiento exterior de los Estados Unidos, durante los cuales este país ha derrocado a decenas y decenas de gobiernos extranjeros. Pero es bueno siempre volver a la experiencia histórica. Fíjense ustedes lo que decía en 1961 el presidente Eisenhower en su despedida del gobierno.
Y recordemos además que él en sí mismo era un militar. Decía Eisenhower: nos hemos visto obligados a crear una industria de armamentos enorme, y gastamos anualmente en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las empresas del país. Dicho de otra manera, la perspectiva genérica que nos presenta el nuevo presidente Trump choca de frente con la contextura productiva de un país que ha hecho de la guerra un estado de cosas permanente. Choca con la mirada histórica de sus Fuerzas Armadas, con la de sus servicios de inteligencia y también contra uno de sus sectores productivos más florecientes. A toda esta amalgama de intereses la podríamos llamar el Estado profundo. Y este Estado profundo norteamericano es el que ha gobernado al país desde su victoria en la Segunda Guerra Mundial, mucho más allá del significado que pudiera representar la alternancia entre sus partidos políticos. Dice un periodista muy respetable, por lo menos por mí, que se llama Mike Whitney, en un artículo firmado por él, que traducido sería su título, El discurso de Trump que nadie quiso escuchar. Dice Whitney: estamos hablando de los gigantescos presupuestos de defensa e inteligencia del país, continuando por el apoyo y el financiamiento de la OTAN por parte de Estados Unidos, junto con la razón de existir de una vasta red de tanques de pensamiento en Washington y en todo Occidente, comprometidos a sostener el status quo de la hegemonía y la unipolaridad de los Estados Unidos. En otras palabras, si la nueva administración estadounidense decide tomar el camino que planteó en su campaña, entonces, entre comillas, deberá amacarse entre los vaivenes de enormes problemas domésticos, pero a su vez abrirá una página nueva de la historia. Si por el contrario insiste en el fortalecimiento del despliegue de la OTAN a metros de las fronteras rusas como lo está hoy, o en transitar la senda ya dibujada por las teorías del caos permanente, entonces, a favor del complejo industrial militar, no veremos mucho de nuevo. Exactamente tal cual ocurrió con Barack Obama, que asumió envuelto en un halo de esperanza pacificador y nos terminó llevando a todos a las cercanías de una guerra global. Seguramente alguien en el entorno de Donald Trump le habrá recordado en estas semanas el consejo que Eisenhower le diera a Kennedy en vísperas de su asunción allá por 1960. Dijo textualmente: no te metas con el complejo industrial militar. Veremos entonces si el hombre tiene la voluntad, la capacidad y la astucia de cambiar la historia que ya hemos conocido.